mi nombre es Cristóbal Holguín Santarriaga, estudiante de la carrera de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec. Hoy me encuentro con mi tía, María Nicolasa Santarriaga Mesa, y mi prima, Carla Viridiana Santarriaga Mesa. El motivo de este video es en razón de que me gustaría hablarles del tema el voto extranjero. Si ustedes me permiten y me dan su opinión o si es que conocen algo acerca del tema. No sé si alguna de las dos sepa qué es el voto extranjero. Pues yo lo que entiendo de voto extranjero es que los mexicanos que radican en diferentes países pueden hacer llegar su voto por manera virtual. ¿Y tú? Como le decía mi tía, el voto extranjero consiste en precisamente aquellos mexicanos que se encuentran en países extranjeros durante las elecciones aquí en México tengan el derecho a votar y obviamente tener o ayudar a México de alguna manera con su decisión o con su voto. Sí, el voto extranjero efectivamente es la manera en la que los connacionales que tenemos radicando en otro país puedan hacer válida su derecho al voto, precisamente porque se sienten con la necesidad o cercanos todavía a lo que es México y quieren participar de las decisiones, en este caso de las decisiones políticas. Yo les voy a explicar un poco el trabajo de investigación que realicé, en donde me centro en temas como son una breve historia del voto extranjero, lo que es la nacionalidad y la ciudadanía, lo que es el voto en sí, el voto extranjero y quién es quien lo ejerce, el objetivo que tiene el voto extranjero y si es que se cumple, y algunas opiniones que están a favor y algunas opiniones que están en contra. Al final concluiré dando mi breve conclusión del tema y si es que logré el objetivo, que es explicar más que nada, que se sepa lo que es el voto extranjero para que todos tengamos ese poder de análisis, de decidir que aunque parece un tema o que le hemos dado poca relevancia, es un tema muy importante y que influye mucho en México. Y bueno, la historia del voto en México, según el INE, es a partir de la reforma de 1996, en el artículo 36 que establecía que era obligación del ciudadano de la República votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le correspondiera, por lo que los ciudadanos que no estuvieran dentro de este distrito estaban impedidos para hacer válido su voto. Lo que se cambia, a diferencia de ahora, pues, la Constitución ahora dice simplemente que están obligados pues a realizar su voto. O sea, ya no delimita que debe de ser solamente los que son en ese territorio, pues ahora pues deja abierto eso para que precisamente entre allí el voto extranjero. Bien, ahora pues como todos nos hemos dado cuenta, la sociedad evolucionó y sigue evolucionando, y con ello la forma en que se emplea el voto. Ahora el voto extranjero tiene como primera edición las elecciones del 2006. Este se realizó mediante un sistema totalmente postal, es decir que todos los connacionales que radicaban en el extranjero emitían su voto en un sobre que se sellaba, se enviaba a México, se mantenía sellado hasta que llegaba al lugar de destino en donde se contabilizaban estos votos. Esa era la forma en la que se emitía el voto extranjero hasta en el 2006, perdón. Algunas de las cifras de esa elección fue que el resultado votaron 32.621 personas
que es una cifra mínima, comparando que para ese entonces radicaban nada más en Estados Unidos 8 millones de personas y que según especialistas podían emitir su voto, que estaban en edad de votar 7 millones. Después la siguiente elección, que fue la del 2012, igual tenía el mismo sistema, que era mediante emitían su voto en un sobre y se enviaba hasta el lugar del destino en donde se contabilizaba. Bueno, en estas elecciones votaron 40.714 personas y a partir de diciembre del 2015 fue que se avanzó en la simplificación del sistema de votación. Para esto tuvo dos partes, que es que se emitía la credencial digital, una parte digital y otra parte física eran las que se combinaban. Hasta ahora pues esto sigue siendo así, hasta la fecha, y la participación ha ido en aumento. El resultado de la votación del proceso electoral federal del 2005 y 2006 fue de 40.876 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, de los cuales 17.622 fueron mujeres, que fue el 43%, y 23.253 fueron hombres, que resultan el 57%. En total fueron un total pues, de 32.621 votos, lo que representa un 79.8% de participación. Esta votación fue por el candidato a la presidencia de la República de ese periodo. En el periodo en que Felipe Calderón Hinojosa resultó electo en México como presidente de la República, la participación extranjera también tuvo un resultado vencedor, pues 19.016 de 40.876 ciudadanos decidieron darle el voto de confianza para dirigir al país. Ahora bien, los resultados de la votación de mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral federal 2011-2012 registrados por el INE fueron 59.115 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, de los cuales 26.755 fueron mujeres, que representan el 45%, 32.360 fueron hombres, que representan el 55%. Así, se recibió un total de 40.714 votos, lo que representa un 68.87% de participación. Y bien, en el último periodo en el que se ha vivido el voto extranjero, el INE nos muestra el proceso electoral federal 2017-2018, hubo 181.873 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, de los cuales 81.232 fueron mujeres, que representan el 44.66%. 100.641 fueron hombres, lo que representa el 55.34%. Así, se recibió un total de 98.470 votos para la presidencia de la República, lo que representa un 54.14% de participación. Se recibieron un total de 98.742 votos para senadurías, lo que representa un 54.29% de participación. Todos estos datos son emitidos por el INE, el Instituto Nacional Electoral, y se pueden encontrar en el portal. Ahora, me gustaría tocar el tema de lo que es la ciudadanía y nacionalidad, porque pues hay que diferenciar que la ciudadanía, más bien uno puede ser nacional simplemente por haber nacido en México, esa es tu nacionalidad, pero para poder ser ciudadano depende de algunos requisitos que se establecen para cada estado. En este caso, en el estado mexicano, requiere de ciertos requisitos para que uno pueda ser ciudadano. Entonces, se puede decir que la nacionalidad es la pertenencia a una nación y la ciudadanía es la participación que pueden tener esas personas en la vida del Estado, después de reunir los requisitos exigidos por la ley para ser considerado ciudadano. Con esto pues se llega a la conclusión de que se puede ser nacional de un estado sin ser ciudadano,
pero hay que aclarar que no se puede ser ciudadano de un estado sin ser nacional. La ciudadanía es un atributo de la nacionalidad que requiere de la satisfacción de las condiciones fijadas por la ley de un estado, para que la persona pueda obtenerla y ejercerla cabalmente en beneficio suyo. Eso pues básicamente quiere decir que la ciudadanía solamente es un atributo de la nacionalidad. O sea, se tiene que ser nacional y cumplir con los requisitos para obtener la ciudadanía y poder ser partícipes de las decisiones que se tomen en dicha nación, en este caso el Estado mexicano. ¿Qué es el voto extranjero y quién lo ejerce? El tema del voto de los mexicanos en el extranjero es relevante porque trata los derechos políticos de alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en otros países. Eso es una gran cantidad, bueno, representa el 10% de todos los mexicanos que habitan en todo el mundo. Los aportes económicos de estas personas que radican en otras partes del mundo, en otros países, es importante y representa una gran parte para la economía en México. O sea, tienen repercusión los aportes económicos que estos hacen. Además de que pues el voto extranjero pues representa un fortalecimiento de la relación que existe de los mexicanos que residimos aquí en México y los que residen en otras partes del mundo. Esa manera pues de que sean considerados para que tomen decisiones o que sean partícipes de las decisiones políticas del Estado mexicano, fortalece la relación que hay entre nosotros y entre ellos. Ellos se sienten de una forma más cercanos a lo que es México. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar en disposiciones normativas desde la Constitución, en su artículo 35, que nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho de votar y de ser votados. Después lo vamos a encontrar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el libro sexto, que se denomina del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y habla de los requisitos, los procedimientos, las prohibiciones y atribuciones que debe de realizar la autoridad electoral, los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde cualquier parte del mundo. Específicamente, ¿quiénes ejercen el voto extranjero? Es muy concreto. Quienes ejercen el voto son las personas que radican en otros países, en otras partes del mundo y que tienen la nacionalidad mexicana o que sí tramitaron su INE debidamente. Ahora se puede en diversos consulados. Ya el trámite es más accesible para que estas personas que se encuentran radicando en el extranjero puedan obtener su INE y con ello sean partícipes de las elecciones que puedan o que llegan a realizarse. Entonces ahora que es más fácil, ya solamente, bueno, sigue teniendo esas dos partes, que es más fácil tramitar a la INE, pero sigue siendo el proceso de postal, que se envía en un sobre y llega a su lugar de destino y se contabilizan los votos. Bien, derivado de la reforma electoral del 2014, el 23 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que modificó el procedimiento de voto para los mexicanos residentes en el extranjero. En México, la legislación dispone que los ciudadanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto en las elecciones de su entidad federativa, siempre que así determinen las constituciones de los estados o el estatuto de gobierno del Distrito Federal. Y bueno, ¿cómo se realiza este voto? De acuerdo con el mismo artículo y la misma ley, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos, el artículo 329 dice que el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero se podrá realizar por correo mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o en su caso por vía electrónica,
de conformidad con esta ley y en los términos que determine el instituto. El voto por vía electrónica solo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el instituto en los términos de esta ley, mismo que deberán asegurar toda certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos. Bien, existen ciertos requisitos que deben de cubrir los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero. Estos requisitos igual los encontramos en la misma ley, en el artículo 330, que establece: para el ejercicio del voto, los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, que establece que son los ciudadanos de la República, los varones y mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir, también deberán de cubrir los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, que debe de cumplir los siguientes requisitos, que son: solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero. Manifestar bajo su estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar las boletas electorales, o en su caso el medio electrónico que determine el instituto en el que podrán recibir información en relación al proceso electoral. El registro en el extranjero: en la mayoría de los casos, el ciudadano debe de tramitar previamente su inscripción en el listado o registro que se integra y administra en alguna locación del extranjero. Esto usualmente es en las representaciones diplomáticas, como llegan a ser los consulados que se encuentran en otros países. Es en donde deben de hacer el registro los mexicanos que se encuentran en otros países. El registro en el país: la posibilidad de votar en el extranjero está condicionada a la inscripción o al registro previo en un listado electoral dentro del país de origen, que es usualmente asignado en la demarcación electoral correspondiente al último lugar de residencia, o en algunos casos en el lugar de nacimiento. Bien, el objetivo del voto extranjero sería mantener una comunicación permanente con la comunidad de mexicanos que residen fuera del territorio nacional, como ya lo habíamos mencionado. Esto a efecto de tomar consideración de sus propuestas en las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral y así garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho al voto. Dar continuidad y análisis, así como estudiar las diversas modalidades de voto mexicano residente en el extranjero previstas en la legislación. Y pues básicamente, como nos podemos dar cuenta, los objetivos se enfocan en seguir contemplando que todos los ciudadanos mexicanos que se encuentran en algún otro país residiendo puedan manifestar su derecho, haya la cercanía, se mantenga y se fortalezca esa relación para que ellos puedan ser considerados y se sientan también todavía parte de México. Todo esto a razón de fortalecer lo que es la democracia, que cada vez sea mejor. Bueno, les voy a decir algunas opiniones que encontré a favor y en contra de este tema. En las opiniones a favor podemos ver que el voto es un derecho político. El voto es un derecho político que todos los ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El voto y la modernidad democrática. Las democracias contemporáneas han extendido el sufragio a todos los ciudadanos, con independencia de género, propiedad de bienes, nivel de instrucción o lugar de residencia. El voto y los instrumentos internacionales. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, el Estado mexicano está comprometido a garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, consignados en distintos instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno. La democracia es un reflejo de la sociedad. La democracia mexicana debe reflejar que nuestra sociedad
ha venido transformándose en una sociedad de migrantes. El migrante nunca se desliga por completo de su país de origen. El voto de los mexicanos en el extranjero significaría el reconocimiento del peso político de una de las principales fuentes económicas del país, representada por el ingreso de las remesas de los migrantes. Con el voto en el exterior, México ampliaría la soberanía al conjunto de los miembros políticos de la nación que están establecidos fuera de su territorio. Y algunas opiniones en contra sería: votar es algo extraordinariamente delicado, porque si nos equivocamos, somos nosotros los que pagaremos este error. Situación completamente diversa acontece cuando un nacional vive en el extranjero y contribuye a la formación de un gobierno que no lo va a gobernar. Si se equivoca, tampoco alcanza sus efectos negativos. Mientras más están los ciudadanos alejados de su patria, más pierden los lazos de conexión con ella. Además, tales personas no pueden argumentar que tomarán una decisión responsable al emitir su voto. Mientras algunos migrantes que en su caso podrían llegar a cumplir de alguna manera con la legislación física y de servicio militar, no podrían estar sujetos a la totalidad del sistema legal en igualdad de circunstancias con respecto a los residentes en México. Esta desigualdad sería inadmisible desde la perspectiva democrática. Voto y lealtad nacional. Es cuestionable el otorgar el derecho al voto a quienes tienen otra nacionalidad, además de la mexicana, y pueden participar en la elección de quienes representan a México. El voto de los mexicanos en el extranjero no es un derecho constitucional ya otorgado, sino una responsabilidad que está sujeta a lo que indique la ley. Voto y amenaza a la credibilidad. El voto de los mexicanos en el extranjero representa riesgos de credibilidad para nuestro sistema electoral. El ejercicio electoral de los mexicanos en el exterior, en particular en Estados Unidos, parece incompatible con el principio de no extraterritorialidad de la ley. Voto y xenofobia. El voto en el extranjero acrecenta los sentimientos antimexicanos en los Estados Unidos de América. El voto en el extranjero es un voto menos informado porque generalmente no hay propaganda en los medios electrónicos de comunicación. El costo se multiplica 7 veces respecto al valor que corresponde al valor en territorio nacional. El voto en el extranjero puede decidir la contienda electoral. En una elección presidencial cerrada, se puede presentar el escenario en el que el partido político haya ganado las elecciones en territorio nacional, pero al contabilizarse la votación de los electores en el extranjero, el resultado de la elección le otorga el triunfo a uno distinto. Y bueno, esas fueron algunas de las opiniones que se llegan a tener a favor y en contra, porque de alguna manera este tema llega a ser controversial en la manera en que tiene sus beneficios al idealizar una democracia en la que toda persona que es mexicano pueda ser partícipe de este proceso, pero también tiene sus contras, y más aún en un estado como es el mexicano, en donde aún no estamos listos de manera digital. Si aquí en el propio territorio vemos que existen incongruencias, irregularidades para lo que significan las elecciones, ahora en este sentido darle esa importancia al voto extranjero también debe de ser de cuidado, ya que puede representar precisamente una decisión que nos compete a todos, más a los que vivimos dentro de este territorio, porque vamos a ser gobernados por las personas que sean elegidas, y que a veces debemos de considerar que a veces el voto extranjero no es el voto más razonable o más razonado, ya que pues a lo mejor estando desde allá tenemos una perspectiva de algunos candidatos, pero no sabemos si es real. Entonces las personas que estamos dentro del territorio pues nos podemos dar una mejor idea, que no siempre sucede, pero que debería de ser lo correcto. Y son las cosas que deberíamos de considerar más que nada sobre el voto extranjero. Y bueno, ahora que abundamos más en el tema, que conocimos algunas estadísticas, en general, ¿a ustedes qué les parece el voto extranjero?
Bueno, como mencionaste, precisamente es un tema delicado y controversial, porque así como muchas personas están a favor de que aquellos mexicanos que se encuentran residiendo en el extranjero tengan el derecho a votar y tomar decisiones por su país, incluso cuando no están aquí, pues a muchos mexicanos que residimos aquí no nos parece o no les parece, precisamente porque ellos no tienen la perspectiva que nosotros tenemos aquí y ellos no van a resentir algún cambio, ya sea para bien o para mal, que nosotros sí haremos. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos informados sobre este tipo de temas, pero también darnos una idea de cómo podría favorecernos precisamente el hecho de que personas mexicanas que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho. Igual es impresionante también que a pesar de que hay millones afuera de mexicanos en otros lugares, sí están tomando participación precisamente en nuestras elecciones electorales. Y también es importante recalcar que las estadísticas están pues casi igualadas, ¿no? Generalmente a veces las mujeres no participan tanto o los hombres no les interesa tanto, pero en este caso, según las estadísticas del INE que nos acabas de dar, pues realmente sí hay participación por ambas partes, ¿no? Generalmente estaban los porcentajes muy cerca, 47-53, 44-56. Entonces, yo creo que está muy bien que los mexicanos puedan ejercer su derecho a votar, pero también merece la pena que nos informemos mejor para precisamente tener una buena elección y no caer en malas decisiones. Pues lo mismo que ella, ¿no? O sea, siendo mexicanos y estando en otros países, tienen derecho a ejercer su voto, pero también deberían informarse cómo está en nuestro país, en qué andamos, ¿no? En qué anda nuestro país de política y sobre todo los candidatos como están, para que deberían de estarse muy informados. Y si ya no van a regresar a México, pues no ejercer su voto, porque no es muy de su incumbencia si ya no van a regresar. Y si van a regresar, pues sí están muy informados de cómo está el país. Sí, muy bien. Bueno, ya para concluir, me parece importante hacer mención de que este derecho o esta herramienta es muy importante para la democracia en México, pero que aún existe mucho por mejorar para que cada vez que se realice sea de una mejor manera. Entonces tenemos que mejorarlo y siempre tratar de hacer un voto consciente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes por permitirme su tiempo. Sería todo. Gracias.